¿Cómo que hackear la Dreamcast? Si la Dreamcast no tiene ningún método antipiratería. Yo me descargo un juego, lo grabo y funciona. Pero en realidad la Dreamcast tuvo probablemente las mejores medidas de seguridad de su generación. Y en este video te voy a contar la historia de cómo Sega, a pesar de haber invertido millones en la seguridad de la Dreamcast, incluso llegando a desarrollar un nuevo formato de disco, terminó perdiendo todo por la adicción de los japoneses a los videos musicales. El 27 de noviembre de 1998 se lanzó al mercado la Sega Dreamcast, la sucesora de la Saturn y la que terminaría siendo la última consola de la historia de Sega. En el 98, la Dreamcast era una bestia. Sega siempre fue un líder en el mercado de máquinas arcade. La compañía era muy conocida por innovar en este campo y sobre todo por innovar en el terreno de los gráficos. Les doy un ejemplo muy conocido. Daytona USA, lanzado en 1994, en su momento era una cosa de otro planeta. En las consolas, Sega siempre trató de aprovechar el éxito de sus juegos arcade tratando de portearlos. En esa época las consolas estaban 15 pasos atrás de las máquinas recreativas. La única consola que tenía ports perfectos de juegos arcade era la Neo Geo, pero la Neo Geo salía $700 y cada juego salía $200. Y te estoy hablando de $700 y $200 de los 90, totalmente inalcanzable para la mayoría, a menos que seas, no sé, Michael Jackson. Las predecesoras de la Dreamcast, la Genesis y la Saturn tuvieron varios ports de juegos arcade, yendo desde ports malos como Daytona USA para la Saturn, ports decentes como Space Harrier para la Genesis y ports muy buenos como Virtua Fighter 2 para la Saturn. Pero estos ports siempre tenían limitaciones. Sega no había podido lograr conversiones perfectas de sus juegos para las consolas, hasta que llegó la Dreamcast. Junto con la Dreamcast, Sega lanzó su nueva placa arcade, la Naomi. Salvando algunos pequeños detalles técnicos, la Dreamcast y la Naomi son prácticamente lo mismo. Sega ya no tenía que portear sus juegos arcade a una consola, sino que la consola perfectamente podía correr juegos arcade. Y en el 98 esto era una maravilla. La Dreamcast en su momento competía con la PlayStation 1 y la Nintendo 64. Para que tengan una idea de qué tan superior era la Dreamcast en términos de gráficos, así es como se veía un mundo abierto en la PlayStation 1 y así es como se veía un mundo abierto en la Dreamcast. Y además la Dreamcast tenía cosas re futurísticas para ese momento, como un modem incorporado por si querías tener conexión a internet. Y al día de hoy todavía podés conectarte a internet usando una Dreamcast para, no sé, leer fanfics de Sonichu de hace 20 años. Al principio la Dreamcast se vendió a lo loco. Es más, se vendió tanto que Sega no daba abasto a producirlas. Sin embargo, el éxito de la Dreamcast duró poco, porque en el año 2000 se lanzó la PlayStation 2. Y no tengo nada que acotar realmente de la PlayStation 2, todos sabemos lo que pasó. En el momento que salió la PlayStation 2, ya nadie quería la Dreamcast. La Dreamcast tuvo un montón de juegazos, pero gran parte de su atractivo es que tenía conversiones perfectas de juegos arcade. Pero no dejaban de ser eso, conversiones de juegos arcade. O sea, como ¿cuánto tiempo realmente puedes jugar Crazy Taxi? ¿Una hora? 2 como mucho. La Play 2 no solo tenía juegos que traían más a la gente, sino que también era más potente que la Dreamcast, así que esta tampoco podía seguir alardeando de ser la más potente del mercado. El gran catálogo de PlayStation 2, junto a su lectora de DVD, terminó destrozando completamente a la Dreamcast. Y esta, que también estaba afrontando grandes problemas debido a la piratería, terminó haciendo que Sega tuviera que retirarse del mercado de la producción de consolas, dedicándose exclusivamente a la producción de software. Y por fin vamos a hablar de la parte de cómo la piratería le trajo tantos problemas a la Dreamcast. Hay una creencia popular de que la Dreamcast no tenía seguridad, porque podés bajar un juego de internet, grabarlo, ponerlo en una Dreamcast que no tiene ninguna modificación y el juego va a funcionar. Y esto es cierto. Pero lo que tenés que saber es que esos juegos que te bajás están parcheados. Si vos agarrás un juego original de Dreamcast y le haces una copia, la consola no lo va a correr porque va a detectar que es un juego pirata. Sega realmente invirtió mucho tiempo y mucha plata en la seguridad de la Dreamcast. Incluso le encargó a Yamaha que le desarrollara un nuevo formato de disco, el CD-ROM, que significa Gigabyte Disc o disco de 1 GB, porque efectivamente estos discos podían contener más información que un CD común, 1 GB. Los CD-ROMs contienen dos partes. La primera parte es una partición de 35 megas que puede ser leída por lectoras de CDs convencionales. En esta parte se solía colocar un mensaje que te advertía que el disco estaba hecho para correr en una Sega Dreamcast. Warning. This disc is for use only on Sega Dreamcast. Aunque algunos desarrolladores también usaron este espacio para otro tipo de cosas. Por ejemplo, algunos ponían ahí la información del copyright, otros directamente lo llenaban de archivos basura sin ningún tipo de contenido, y otros ponían regalitos como wallpapers para que usaras en tu PC. Los restantes 984 megas del disco, que es donde se encuentra el juego, no pueden ser leídos por lectoras de CDs convencionales. Al día de hoy sí existen algunas lectoras que pueden leer estos discos, y también hay algunos trucos medios raros de cambiar disco para que cualquier tipo de
lectora los lea, pero ahora estamos hablando de los años de lanzamiento de la Sega Dreamcast y en ese momento no había forma de leer un CD-ROM. Así que la idea de Sega fue muy buena, crear un nuevo tipo de formato que nadie puede leer, por ende nadie puede copiar. La forma en que la Dreamcast bootea un juego es la siguiente. Cuando insertamos un disco en la consola, lo primero que esta hace es buscar un archivo llamado ip.bin. Este archivo contiene diferentes datos sobre el juego, como por ejemplo quién lo desarrolló y si tiene algún tipo de compatibilidad con periféricos. Pero más importante es que dentro de este archivo se encuentra el nombre del ejecutable del juego. Este archivo suele ser llamado firstread.bin. Así que la Dreamcast va al archivo ip.bin y este la redirecciona al archivo firstread.bin y entonces el juego arranca. Pero acá es donde empieza la tragedia. La Dreamcast también era capaz de leer un formato más de discos. Este formato era el de 1000 CD. Los 1000 CDs básicamente son CD-ROMs comunes con funciones multimedia agregadas. Sega quería impulsar las capacidades multimedia de la consola. Estos podrían parecer discos de música normales. Si los insertas en cualquier reproductor de CD, efectivamente serían discos de música normales. Pero si los pones en una Dreamcast, se desbloquean sus funciones multimedia, y una vez con el disco dentro de la consola, podías acceder por ejemplo a menú interactivos para ver los videos musicales que contenía el CD. Algunos de estos discos también traen otras cosas como por ejemplo navegadores web. Los 1000 CDs fueron un fracaso y al final solo se terminaron lanzando 8 de ellos exclusivos para el mercado japonés. Pero todas las Dreamcast alrededor del mundo tienen la capacidad de leer 1000 CDs. Acá es donde voy a poner un disclaimer bien grande, porque todo el proceso de cómo se logró vulnerar la seguridad de la Dreamcast usando los 1000 CDs es extremadamente complejo. Y después de buscar mucho, creo que llegué a la verdadera explicación de qué fue lo que pasó. Sin embargo, puede que en mi explicación haya algún dato erróneo. Así que si alguien tiene algo que aportar o alguna corrección que hacer, por favor escríbame un comentario. Sega sabía que la gente podía tratar de aprovecharse de los 1000 CDs para correr juegos piratas, así que se prepararon. Como dije antes, los 1000 CDs básicamente son CD-ROMs comunes, y la Dreamcast puede diferenciar si vos le insertás un CD o un CD-ROM, y la forma de buteo entre estos dos es diferente. Por eso, aunque lográramos extraer la información de un CD-ROM y la grabáramos en un CD, el juego no funcionaría. Antes les conté que el proceso para butear un CD-ROM es buscar el archivo ip.bin que nos redirecciona al firstread.bin y ahí es cuando el juego arranca. Hasta ahí va todo perfecto. La diferencia es que aunque los 1000 CDs también contienen el archivo ip.bin y el firstread.bin, este último se encuentra desarmado. Está hecho un huevo revuelto adentro del disco. Es como decir que en un CD-ROM el archivo firstread.bin contuviera una escala de números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero en un 1000 CD esta escala de 10 números estaría totalmente desordenada. Puede ser que los números estén mezclados, puede ser que en el medio haya símbolos, puede ser que en el medio haya letras, puede que los números se repitan, pueden que las letras se repitan y puede que los símbolos se repitan. No tiene ningún tipo de sentido. Pero la Dreamcast está preparada para esto. Cuando la consola detecta que insertaste un CD, está esperando que el archivo firstread.bin sea un desastre, porque el sistema es capaz de tomar este huevo revuelto, reordenarlo para darle un sentido y bootear cualquier cosa que tenga adentro. Si grabáramos un juego en un CD-ROM, la Dreamcast detectaría que insertaste un CD y no un CD-ROM, por lo que estaría esperando que adentro del archivo firstread.bin hubiera un desastre. Pero como los datos que contiene el CD adentro son los de un juego, el archivo firstread.bin no sería un desastre, estaría todo bien y prolijito. Y entonces la Dreamcast podría decir, me insertaron un CD que no tiene el firstread.bin hecho un desastre, lo tiene bien, como lo tendría que tener un juego adentro de un CD-ROM. Eso quiere decir que me acaban de insertar un juego grabado en un CD-ROM. O sea, una copia pirata. La verdad es que Sega se preparó muy bien y este método en papel parece perfecto. Y digo parece porque no lo fue. Un grupo de hackers conocido como Utopia logró obtener un SDK Katana. ¿Qué es esto? Bueno, son los programas y el software que Sega le da a los estudios para que desarrollen juegos para la Dreamcast. El nombre Katana es porque este era el nombre que la Dreamcast tenía mientras se encontraba en desarrollo. Hay muchas teorías de cómo Utopia consiguió este software. Algunos dicen que lo robaron, otros dicen que un empleado de Sega se los entregó en secreto, y otras malas lenguas dicen, que aunque a mí esto me parece muy poco probable, que Sega le entregó a propósito este software a Utopia porque querían que la Dreamcast fuera hackeada, porque esperaban que así pudieran aumentar sus ventas, que era lo que estaba pasando con la PlayStation 1. Pero todo eso no importa. Lo importante es que Utopia tenía acceso a todo el software de desarrollo de la Sega Dreamcast, pero también tenía acceso a una cosa más. Una revista de videojuegos por esa época traía de regalo un disco Game Shark, esos típicos discos para
hacer truquitos en los juegos. La cosa es que esos primeros discos Game Shark podían saltearse las protecciones de la Dreamcast. Sega, cuando se dio cuenta de esto, sacó volando esas revistas del mercado y las cambió por otras que trajeran discos que no tuvieran este error. Pero ya era tarde porque uno de estos discos había llegado a las manos de Utopia. Utopia, gracias al software de desarrollo al que tenía acceso, pudo realizar la ingeniería inversa de estos discos y averiguar cómo funcionaba. Y así es como lanzaron los famosos Utopia Disc o discos de buteo, que contenían adentro versiones modificadas de los archivos ip.bin y firstread.bin. Vos ponías este disco en la consola, este disco le daba toda la información que necesitaba la Dreamcast y entonces vos lo sacabas y ponías tu copia pirata y el juego iba a correr. Pero si las lectoras de CD no podían leer CD-ROMs, ¿de dónde salieron las copias piratas? Efectivamente, el único aparato que podía leer CD-ROMs era la Dreamcast, y para volcar los datos de un CD-ROM a la computadora se terminó usando a la misma Dreamcast. Como Utopia tenía acceso a todas las funciones de desarrollador, lograron conectar una Dreamcast a una computadora mediante una conexión serial, y la misma lectora de la Dreamcast volcaba la información del disco a la computadora. Para el que no entiende del tema, lo único que tiene que saber es que una conexión serial es una conexión lentísima, y si bien los CD-ROMs contenían 1 GB de información que puede sonar como poco, transferir 1 GB mediante una conexión serial puede tomar horas. Después igual se terminaron desarrollando otros métodos para volcar los discos, como por ejemplo usando los puertos Ethernet de la consola. Para copiar los contenidos de un CD-ROM a un CD se tuvieron que hacer algunas concesiones, porque como dije, un CD-ROM contiene 1 GB de información y un CD-ROM solo puede almacenar 700 megas. A veces no había problema porque algunos juegos no usan toda la capacidad de un CD-ROM, por lo que podés grabarlos adentro de un CD normal. Sin embargo, otras veces había que comprimir las cinemáticas y las pistas de audio, incluso en algunos casos teniendo que remover estas completamente. Por eso hay copias piratas de Dreamcast donde la calidad del audio es mala, la calidad de las cinemáticas es mala y hasta a veces directamente no tienen cinemáticas porque se las sacaron todas. Pero bueno, dejando eso de lado, ya tenemos todo lo necesario para correr juegos piratas en la Dreamcast, el disco de arranque Utopia y las copias piratas de los juegos. Se desarrollaron otros tipos de discos de arranque para la Dreamcast, como por ejemplo el Blinkcast, desarrollado por la empresa Blim, y los discos Blinkcast son discos para emular la PlayStation 1. Sí, la Dreamcast puede emular la PlayStation 1. Y todo esto es muy raro porque no es que el Blinkcast es un disco que es un emulador de PlayStation 1, sino que cada disco Blinkcast está hecho específicamente para correr un juego de PlayStation 1. Por ejemplo, hay un disco Blinkcast que solo sirve para correr Metal Gear Solid, pero esa es una historia muy larga que quedará para otro día. Pero la historia no termina ahí, porque si bien muchos de ustedes conocerán los discos de arranque de Utopia, otros me dirán, yo no necesito ningún disco de buteo para correr juegos piratas. Yo me bajo un juego, lo grabo y mi Dreamcast lo corre. Y eso es porque aproximadamente a mediados del año 2000 se descubrió una manera de crear discos que se bootearan por sí solos sin la necesidad de ningún disco de arranque. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, présteme mucha atención porque a mí me costó bastante entenderlo. Lo que se hizo fue tomar los archivos IP-bin de los juegos y modificarlos. Como dije antes, si grabáramos un juego de Dreamcast en un CD-ROM, su archivo firstread.bin se encontraría ordenado. Pero la Dreamcast, cuando detecta que se insertó un CD, está esperando que este archivo firstread esté completamente desordenado. Por eso, al ver esta discordancia, el juego no arranca. Pero se desarrolló un programa de PC que nos permite modificar los archivos ip.bin de los juegos. Básicamente se le metió una instrucción adicional a este archivo, que hace que la Dreamcast tome el archivo firstread.bin del juego y lo desordene. Ahora la Dreamcast dice, este disco tiene el archivo firstread desordenado. Entonces lo ordena nuevamente y ahora corre el juego. O sea que se fuerza a la Dreamcast a desordenar el archivo firstread.bin antes de que siquiera pueda darse cuenta que el archivo estaba ordenado para empezar. Básicamente lo que se hizo fue agregarle un paso más al proceso de booteo de la Dreamcast. Y de la forma más simple que se los puedo explicar, es decir que se encontró una forma de darle una embolia a la Dreamcast. Gran parte de los juegos que te puedes descargar en internet ya tienen esta modificación realizada, así que simplemente con grabarlos en un CD podés jugarlos en tu consola. Porque no es que la Dreamcast no tenga medidas de seguridad, sino que las medidas de seguridad están en los discos, por lo que el hackeo no se le realizó a la consola, sino que se le realizó a los discos. Repito que hay mucha información confusa en internet y esto es lo que yo logré entender y lo que creo que es la manera de cómo se vulneró la seguridad de la Dreamcast. Si alguien tiene algún aporte más, siéntase libre de dejar un comentario.
Y así fue como se vulneró la seguridad de la Dreamcast, una seguridad que en papel parecía perfecta. La Dreamcast terminó sacando una revisión más que era conocida como Modelo 2, y en la última tirada de este Modelo 2 se terminó removiendo por completo la capacidad de reproducir 1000 CDs. Por ende, estas consolas no pueden correr juegos pirata. Pero repito que no son todos los modelos 2 de la Dreamcast, son solo la última tirada. ¿Por qué Sega no llamó esta última tirada de consolas Modelo 3? Quién sabe, los japoneses son personas muy extrañas, por lo que la gran mayoría de las Dreamcast que andan en el mercado pueden correr juegos pirata. Así que nada, eso fue todo, vayan a seguirme a Instagram, link en la descripción, nos vemos, chao. Antes de que me hagan bullying, quiero aclarar que en este video dije la palabra Dreamcast 62 veces, lo acabo de contar, capaz una más o una menos, pero yo conté 62, nos vemos.